Un cordial saludo, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de argumentación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Esta semana han pasado varios hechos políticos que han saturado las redes sociales como cosa rara. Uno de ellos fue el que hemos analizado en las últimas sesiones de las polémicas declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso, en donde implica a varios personajes de la politiquería colombiana, y el otro tiene que ver con la famosísima Vicky Dávila de la revista Semana y la influencer progresista Lalis. Y precisamente un, entre comillas, debate por el pan de 100 pesos fue el que originó esta polémica, y lo que más me llama la atención es la forma como Te fuiste por un minuto, profe. sí, ya regresé, qué pena ahí una falla de conexión, hasta que el retorno, que este debate, entre comillas, se dio a raíz del tema del pan, y estaba diciendo que vamos a hacer un ejercicio de dar cómo los medios masivos de comunicación han titulado la noticia de una manera tendenciosa, vaga, y que esto también nos muestra de qué lado están esta clase de medios. Pero antes de entrar en materia, quiero que Alejandra nos dé un saludo a todas las personas de la familia Nómada. Hola, muy buenas noches. Vuelvo a otra sesión de la Universidad Nómada. Estoy muy contenta de estar aquí con Wilmer, hablando como siempre de temas de, de actualidad. Y nada, estamos listos. Alejandra, es un placer y un honor que nos acompañes de nuevo, y hoy vamos a analizar dos caras de la moneda de un mismo hecho. Inicialmente, la denuncia que hace Lalis en un video corto pero contundente, y también la forma como la misma revista Semana, entre otras, han tratado de sabotear la denuncia que hace Lalis, titulando cosas que nada tienen que ver, y como siempre tratando de dejar todo en la punta del iceberg para que no veamos más allá. Antes Uh-huh. de que nos hagamos la primera pregunta, quiero darle un saludo a la gente que ya se está conectando, a Charlie Rin, que acá nos comparten su primer aporte, y también a otro compañero que ha sido panelista de nuestro espacio de argumentación, el doctor Mateo Felipe López Rivera. Un saludo muy especial, y también espero que muy pronto regrese a ser panelista, porque quiero que nos hable de esas demandas que ha habido últimamente y de ese papel que tiene la JEP, en este caso de Salvatore Mancuso. Ahora sí, entremos en materia. La primera pregunta que te quiero hacer, Alejandra, es por aquella vieja costumbre, no solamente en la politiquería colombiana, sino en diferentes escenarios del mundo, de atacar la persona por no tener argumentos para refutar el mensaje de la persona, lo que en la argumentación hemos llamado falacia ad hominem. Quiero que nos des tu punto de vista sobre esta vieja maña de la, entre comillas, retórica sucia. Claro que sí. Bueno, antes que nada, quiero decir que un buen debate y una buena argumentación en, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo es difícil de llegar a ese punto. Y hablo también de un nivel individual, ¿cierto? Se necesita cierta destreza para uno no caer en ese tipo de falacias. Y una de esas destrezas es como lo que uno llamaría coloquialmente no tomar las cosas personal, ¿cierto? En política
precisamente y especialmente se necesita esa destreza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de asuntos que nos afecta a todos, ¿cierto? Entonces uno no puede combinar, uno como periodista, uno como político, no puede dejar afectarse personalmente por esos asuntos, tomarlo como una pelea callejera, como una pelea de ahí de, porque lo que vimos con Vicky es como una peleita ahí de en la secundaria, diciendo, ay, usted es fea, usted es boba, ¿cierto? Este, eso deja mucho que desear del profesionalismo en los medios de comunicación colombianos, que de hecho ya he hecho parte de estudios a niveles internacionales, por ejemplo, estudios en Francia y todo, que hablan sobre la imparcialidad, la parcialidad de los medios de comunicación colombianos, donde se puede conseguir como que hay una lucha de discursos. Entonces, por supuesto, me parece que es un tema que es muy interesante traerlo aquí a colación porque con los medios de comunicación también, ahora que la política también ya se hace más personal con los influencers, ¿cierto? Ya cada uno va y habla y dice lo que piensa y ataca a la persona de como quiera, entonces se está perdiendo la capacidad argumentativa, la capacidad retórica, y estamos cayendo en un montón de falacias, para desviar, ¿cierto?, la atención de lo verdaderamente importante. Alejandra, totalmente de acuerdo. Y esto también se evidencia como una falla que viene del mismo sistema educativo, en donde a veces se da una formación muy teórica o a veces muy práctica y la educación no está logrando resolver muchos problemas de la sociedad. Y acá vemos una prensa que desinforma en la cara de la gente y la gente no se da cuenta. Y ahorita quiero que analicemos unos titulares sobre este hecho que evidencian el nivel tan grande de manipulación y sobre todo de esas tácticas sucias que se ven en la politiquería, no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Y es inevitable preguntarte que si allá en Estados Unidos se consiguen panes a 100 pesos colombianos. Está diciendo Vicky Dávila una tontería y a raíz de esa tontería fue que se armó este debate, entre comillas, que realmente no fue un debate, fue una discusión de dialéctica erística en donde Vicky Dávila mostró un ataque con total bajeza. Entonces son dos preguntas, si allá en Estados Unidos se consiguen panes a 100 pesos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo interpretar que una experimentada periodista como Vicky Dávila tenga que atacar la apariencia física de una contrincante, que en este caso es Lalis, y que los medios de comunicación, como la misma revista Semana, traten de justificar a Vicky Dávila y creen titulares totalmente engañosos? ¿Qué piensas de esto, Alejandra? Pues primero me decepciona como colombiana tener que escuchar que todavía ese tipo de noticias siguen pasando, ¿cierto? No esperaría que se supere de alguna manera eso tan bajo, que yo lo veo muy bajo, o sea, me da vergüenza, porque uno esperaría de un periodismo que sea por lo menos profesional, o sea, lo básico. Y eso que muestra, no hay profesionalismo, no hay eh, una capacidad de argumentación, o sea, de ir al contenido, no ir a la persona. Ella no supo recibir, bueno, y otra cosa, estar perceptivos a la crítica, o sea, uno como personaje público, ella como periodista, un periodista no solamente se encarga de dar una información, sino que ella también lo que hace es presentar un discurso, y ya sabemos ese discurso está en defensa de qué sector. Ella defiende ese discurso, ese sector de la sociedad que ella representa. Ella tiene que estar perceptiva a recibir críticas de sectores de la sociedad que piensan diferente.
que tienen una concepción diferente. Y si ella no es capaz de asumir ese error, pues entonces que se tenga que cuestionar como periodista. Y lo que hace es dejar en ridículo lo que hacemos, los que hacen los medios colombianos con este tipo de comentarios que la verdad, como ya haciendo respuesta a tu pregunta, obviamente en Estados Unidos un pan puede valer $1, puede valer menos de $1, ¿cierto? Pero ella se sale totalmente del contexto de los colombianos porque, como decía Lalis, ella es una persona privilegiada y por lo general las personas privilegiadas no recorren las calles, desconocen la realidad por defender, no sé si fue como por atacar al gobierno de Petro, pues por decir que es que la inflación está muy horrible y que no sé ya qué quería o si lo hizo genuinamente, tampoco lo sabemos, quizás pues lo hizo genuinamente y se estaba quejando, pero pues la embarró, ¿cierto? La embarró porque dio papaya y dio a conocer que ya está totalmente desactualizada de la realidad de los colombianos, de que un pan, de que precisamente una cadena como Tostados lo que se encarga es de casi destruir económicamente a las panaderías de barrio, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, no tiene sentido lo que ella está diciendo. Ella tiene que esperar ese valor en un tostado. O sea, no sé qué está esperando doña Vicky. Un milagro, pues no sé, está perdida, totalmente. Así es, Alejandra. Mira, por aquí ya llegan los comentarios muy interesantes. Bianca dice, por ejemplo, que en el medio periodístico y la TV ahora se conoce a Vicky como Pan Triste o Pancha. Interesante el aporte de Bianca. Un saludo también para Mario Junior. Y también dice por aquí Bianca, Panocha Triste. Está interesante ese hashtag. Un saludo también para Gustavo Figueroa, que también cuestiona esta actitud de la señora Victoria Dávila, más conocida en el bajo mundo como Vicky Dávila o como la señora del clan de los Géneco, un clan de narcoparamilitares que vamos a analizar aquí al final. Pero yo quiero que nos divirtamos un rato porque al fin y al cabo ya son las 11 de la noche en Colombia y ya es un momento de disfrutar también de esta situación de alguna manera, de poner a funcionar el lóbulo derecho. Un saludo muy especial también para Jenis Rodríguez Corrales, muchas gracias por la sintonía. Mira lo que tituló la revista Semana, que obviamente es juez y parte, y es increíble cómo se burlan de la inteligencia del colombiano promedio, o cómo Ujú. pretenden burlarse de la inteligencia de todas las personas que leen esa revista. Tú debes ser una autoridad en el consumo de pan. La respuesta de Vicky Dávila a los ataques de Lalis y que encendió el debate en las redes. O sea, resulta que es Vicky Dávila la que se burla de la apariencia física de Lalis y la revista Semana lo de Vicky lo llama respuesta y lo de Lalis lo llama ataques. Cuando Lalis lo que hizo fue refutarle la idea tonta que tenía Vicky Dávila del costo del pan. ¿Tú qué piensas de este titular, Alejandra, de cómo se convierte en respuesta a lo que es ataque y cómo lo que es un argumento que refuta a otro se trata de ataque? ¿Cómo tratan de, como en la novela de Orwell de 1984, tratan Sí, de volver la verdad una mentira y la mentira una verdad? y no solo eso, es como cuando es el status quo. Y es que es muy interesante porque esto uno lo ve y ay, hacemos memes, chistes, pero en cositas así tan sencillas uno lo que ve es como el status quo cuando hay ellos lo llaman, cuando hay una crítica, cuando hay un balance, cuando llega otro sector de la sociedad a hacer como quien dice una crítica a lo que hay, ¿cierto? Ellos lo llaman ataque, o sea, ellos lo llaman, ¿cierto? Que es un desorden, que es un levantamiento al orden, que están provocando, que están destruyendo, ¿cierto?
En cambio, ella lo que está haciendo es defenderse y está respondiendo, cuando al contrario, ella es la que ataca porque ella está atacando a la persona, ella hace un ataque personal, se burla de ella y llega a la otra persona, también se burla de su físico, se burla de su capacidad cognitiva como persona y dice que se está defendiendo. Y ella, que al contrario está hablando de la capacidad profesional y el contenido de lo que Vicky Dávila hace. Ella nunca se refiere a Vicky Dávila como persona, como mujer, sino como periodista y que es, y como persona quizás en cuestión de que está relacionada con, ya usted lo mencionó, el profesor Will, ¿cierto? Y lo llaman ataque. Entonces eso es como una estrategia de cómo el poder reacciona ante la crítica cuando hay una sublevación, por así decirlo, cuando el ciudadano de a pie se atreve a cuestionar lo que hay, lo hacen ver como una monstruosidad. Eso es lo que más me llama la atención. O sea, tenemos que acostumbrarnos a ser sumisos, manténgase callado. Eso es una práctica muy de lo que viene del paramilitarismo y todos esos sectores de derecha quieren acallar la voz. No quieren que el otro piense, que el otro alce la voz y diga cosas. Eso es lo que yo considero. No sé usted qué piensa al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y precisamente volviendo al tweet, vamos a leerlo y a hacerle un análisis crítico del discurso bien sabroso. La discusión empezó porque la señora Vicky Dávila publicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: este pancito costó en tostado 5.500 pesos. Me impactó porque antes un pan de ese tamaño podía costar hace años 100 pesos. Obvio, hoy no, pero alguien que gana un salario mínimo sencillamente no lo puede comprar. Es un lujo. Si el pan está caro, hay hambre en los sectores más pobres. Y esto es increíble porque a la señora Vicky Dávila se le está olvidando que desde el pasado 24 de febrero del 2022 se agudizó un conflicto que ya venía en 2013, un conflicto en donde Rusia, según su versión, hace una operación militar especial y según la versión occidental, Rusia invade y esto hace que haya escasez de gas natural, de petróleo, de trigo, de harina y también es evidente que los panes han subido, que hay escasez también de plástico y que los fertilizantes influyen aproximadamente en un 50% del valor de los alimentos, pero Vicky Dávila lo que busca con esta publicación es hacer creer que es por culpa del gobierno de Petro que el pan está caro y no por una crisis internacional. Y sumado a eso, dice que hace años, pero cuando yo estaba niño, yo creo que ni siquiera alcanzaba con 100 para un pan. Había que tener hasta 500 pesos para un pan o 200 pesos. Bueno, Vicky Dávila debe estar hablando como hace 50 años. Entonces, una persona que publica esa imprecisión en las redes sociales está sometida a una crítica, pero de entrada hay una falacia muy grande porque Vicky Dávila no está teniendo en cuenta estos factores contextuales ni tampoco el tema del conflicto global geopolítico y el encarecimiento de la harina a nivel mundial. ¿Tú qué piensas de esto, Alejandra, de este comentario que desató la polémica con Lalis? Pues por lo general, cuando una persona trata de defender ni siquiera defender una idea, de más bien imponer una idea. Ella no, ni siquiera estaba defendiéndola, es imponer una idea o distorsionar la visión de la realidad, generar opinión pública, porque ella al fin y al cabo como periodista lo que también hace es generar opinión pública y lo que le ha hecho tanto daño a la democracia, una de las cosas más
contradictorias de la democracia, ¿cierto? Sería que al haber libertad de expresión, opinión pública y esto, pueden haber varios sectores que pueden manipular esa opinión pública y hacerle daño a la democracia, al funcionamiento de la democracia. Entonces, en esta parte, Vicky lo que trata es de decir, ella solamente da a conocer, bueno, por culpa del petro sube el pan. Si hay pan, si el pan está más alto, hay pobreza. Pero ella no te va a presentar lo que acaba de mencionar Wilmer, porque ese no es el fin de ella, ¿cierto? Que es la guerra Ucrania-Rusia, la desestabilización de los precios internacionales. Y otra cosa que yo le agregaría al argumento de Wilmer es también el sistema de importación colombiano, que se vio muy pues destruido a partir del TLC, ¿cierto? Que ya tenemos que estar importando los insumos de producción para el pan, para cualquier cosa, los tenemos que importar y como esa importación está muy cara, entonces sube el costo de producción general que se produce en Colombia. Y eso también afecta pues, sí, la inflación o los precios de los alimentos. Otra cosa que no menciona es la pandemia. Por ejemplo, en el periodo de Duque, la inflación estaba más alta que ahora, ¿cierto? Y ella porque va a llegar a decir un comentario de esos, ¿cierto? Como diciendo, es que los colombianos van a ir a comer a tostado, no Vicky, los colombianos no van a comer a tostado, van a comprar a la tienda de la esquina el pan, ¿cierto? No, a tostado. ¿Quién va a tostado? Entonces, no. O sea, los que van a tostado, pues tienen ya su platica, ¿cierto? Pero yo me acuerdo en la Universidad de Antioquia, uno va es allí a, ¿cómo se llama, profe? Ayúdame, que ya se me olvidó. ¿Uno a dónde va en la Universidad de Antioquia a comer pan? Uno no va a Por tostado. ahí, por la curva de Bantú hay una panadería, ¿te acuerdas? Por Avantú no vas por allá a la curva. Es muy charro porque ella se echó solita al agua, mejor dicho. Se echó solita al agua y después cuando le dicen, usted se echó al agua solita, Vicky, va y le saca las garras a Alice. Y es que se contradice mucho porque ella es mujer y lo primero que hace es atacarla a ella como mujer. Entonces uno no, ¿sabes? Uno queda como, pues sí, Colombia, parece un chiste, no, Wilmer. Es un chiste de mal gusto, mal contado y que solo da risa, no por el chiste, sino por la ridiculez. Y es increíble que esta gente tenga millones de audiencia, que eso es lo más peligroso, como dice la misma Lalis. Y mira, por acá también hay otra persona que nos comparten un comentario que este sí me parece más delicado, de esta señora María Andrea Nieto que se metió en la discusión y ella fue la que empezó a decir que Lalis tenía miedos, inseguridades, resentimientos y que Lali tenía que mirarse en un espejo. O sea, esta señora sí se metió ya de frente, porque ya de por sí el comentario de Vicky insinuaba eso, pero el comentario que generó más indignación fue el de esta señora María Andrea Nieto, que ya se metió directamente con el aspecto físico de Lalis, y no es la primera vez que atacan a Lalis por su apariencia física. Recordemos que hasta la uribista Natalia Bedoya Rendón, que en estos días la analizamos, siendo uribista, también salió a defender a Lalis cuando algunos uribistas se metían con su físico. Y también a la misma Natalia Bedoya, algunos seguidores de Petro la habían atacado por ser mujer o tratando de subestimar su inteligencia por ser uribista y por ser mujer. Y ahí fue cuando Lalis también la defendió. Y por eso mismo es importante considerar todo esto. Un saludo para Edwin y gracias por este recordatorio. Un saludo también para Ángel, para Viviana, para Tamayo y obviamente para Carlos Mario, que siempre apoya nuestro proyecto. Y acá el doctor Mateo Felipe la tiene clara, o sea que lo más importante como regla de oro es refutar o intentar refutar las ideas y no atacar las personas. Alejandra,
¿Tú qué piensas de la persona que se mete a la discusión, esta señora María Andrea Nieto, en donde ya el ataque ad hominem ni siquiera es circunstancial como el de Vicky o indirecto, sino que ya es un ataque de falacia ad hominem directo? ¿Qué piensas de esto, Alejandra? Ay, no. No, mejor dicho, apague, vamos. Mentira. ¿Qué pienso de eso? Me parece una total aberración. Uno no, debe ser, no debería seguir permitiendo este tipo de personas en la política. O sea, yo, yo no entiendo primero la relación directa causal que hay entre la apariencia de una persona con lo que dijo Vicky Dávila. O sea, yo no entiendo absolutamente nada. Yo no entiendo qué tiene que ver lo que dijo Lalis con sus problemas personales o su condición personal, lo que sea. Obviamente eso demuestra que primero no tienen argumentos, no tienen cómo sustentar lo que dijo Vicky Dávila, porque es que lo que dijo Vicky Dávila no tiene sustento, no tiene, ¿cierto? Segundo, demuestra también que en nuestro país es muy común y sabe que lo más triste, si eso se ve a nivel del periodismo, digámoslo, es que profesional, establecido, se ve mucho también incluso en las aulas, en la academia también, de que no se logra mantener la compostura cuando las críticas de uno son atacadas, por así decirlo, y empiezan a pasar situaciones de esas, donde se empiezan a atacar entre las personas y que por la posición social, que por cómo habla, por cómo se ríen, por cómo mira, cómo se ve. En Colombia siempre ha existido, o sea, uno mira la historia de Colombia, lee la historia de Colombia, siempre ha existido esa incapacidad de argumentación con otra ideología, o sea, hay como esa intolerancia. Eso es algo que sí he notado, que se repite y al parecer todavía estar acá, pero es mucho más visible con personas, por lo menos en nuestro caso, ¿cierto? Nacional, se ve mucho más de esta manera cuando es un ataque al status quo. O sea, cuando es un ataque al status quo, por lo general hay un ataque. Por ejemplo, a Petro, ¿se acuerda que a Petro lo critican como que Petro es un soberbio? ¿Cierto? Ay, Petro es muy soberbio, es muy arrogante, es muy pedante. Y a partir de ese discurso, ataque a la persona, querían como también hacerle, quitar como peso a su argumentación política o a su valor político, por así decirlo. Eh, Veo que es como un patrón y ese patrón pues es muy bajo porque no aporta nada, no se dijo nada, solamente se causó malestar y la gente no sabe ni, o sea, la gente al final tampoco hace como la investigación de saber qué interés defiende Vicky y qué interés defiende Lalis, o sea, los discursos detrás de eso, qué es lo que defiende. ¿Qué dirías tú, Wilmer? ¿Qué sector defiende Lalis y qué sector defiende Vicky? Excelente reflexión. Esto se puso bueno porque por aquí llegó una señora a atacar a Lalis con los mismos insultos de Vicky y de María Andrea Nieto. Y también hay que analizar con lupa cuál fue la respuesta que le dio Lalis a Vicky, lo que generó esta discusión. Y miren que esta señora está respaldando lo que dice Vicky. Bueno, acá está revictimizando a Lalis y aparte de todo, esta señora es de las que se cree las cadenas de WhatsApp, porque te acuerdas que en la campaña que el Eso sí. ñeñe político Iván Duque ganó la presidencia, hubo una cadena de WhatsApp que se inventó que a Petro le decían alias el cacas, que porque secuestraba gente y se le cagaba en la cara a la gente. Y los uribistas se creyeron esa cadena de WhatsApp. Y
una de las víctimas de esa cadena de WhatsApp fue esta señora que tampoco sabe escribir, pero acá está diciendo que la Alice es la más gorda de Colombia, como si ser gordo fuera algo malo. Bueno, esta señora Ah, también ya, padece gordofobia. ya sé qué le vamos a decir a la señora. Ella se cree ya coach de fitness, o sea, ella ya sabe quién tiene sobrepeso, es experta profesional en fitness. Me imagino que ella es fitness profesional. Bueno, y esta señora se comienza cadena de WhatsApp que Petro era el caca. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que cuando Gustavo Petro empezó el proceso de paz con Carlos Pizarro León Gómez en el marco del gobierno de Virgilio Barco, Petro no tenía ningún proceso en su contra. Por eso Petro no fue indultado. Y me da risa cuando algunos uribistas o antipetro dicen que Petro fue indultado cuando es falso. Entonces se creen varias mentiras como que Petro participó en el Palacio de Justicia, que Petro fue indultado. También se creen ese mito que crearon en WhatsApp en el 2018 que a Petro le decían alias el cacas. Y es increíble cómo en este país la doctrina del uribismo reina de la mano con la ignorancia extrema. Bueno, y por aquí ya empezó el debate sabroso entre nuestra teleaudiencia. Mire lo que dice Bianca. Vicky Dávila agarró muchos seguidores a partir del instante que denigró a algunos miembros de la policía. A partir de ahí su metodología periodística cambió de rumbo. Bueno, y también Gustavo Petro fue el que le construyó a la audiencia Semana. Mire que Semana se volvió el medio más visto en los últimos 2 años y con puras entrevistas a Petro. Gracias, Gloria, por tu comentario. Bueno, esta señora sigue con el mitico de alias el caca. Esta señora tiene como una obsesión. Es que ella solo tiene caca en la cabeza, eso es lo único que dice. Pero, pero hablando de esto, quiero que analicemos lo que la revista Semana titula Disque el ataque del Alice. Entonces, el Alice le respondió a Vicky lo siguiente. Para hacer periodismo, al menos hay que tener contexto del país. Que una periodista, entre comillas, privilegiada no sepa que existen panaderías de barrio, debería ser una señal para no consumirse mala. Vicky, otra vez quedaste en ridículo. ¿No te cansas? Bueno, y yo acá debo decir que a pesar de que Alice hace alusión a Vicky como persona, que también estaría usando la falacia ad hominem circunstancial, Alice no está mintiendo, porque la falacia no es sinónimo de mentira, también existen falacias verdaderas. Y es verdad que Vicky ha sido una privilegiada de los dos regímenes de Colombia, del régimen del cuarto poder, que sería RCN, la W Radio y Semana, y también del régimen mafioso y narcoparamilitar de la familia Géneco. O sea que no está mintiendo Lalis cuando dice que Vicky no conoce el contexto de las panaderías pobres, que Vicky es una privilegiada del régimen y que Vicky es el ridículo. O sea, ella no miente. ¿Qué piensas de esta primera respuesta que le dio Lalis a Vicky? Pues ella cuando dice no te cansas es como ese meme que dice ay marica ya. Sí o qué, como ay Vicky ya no más, o sea, déjanos descansar, no nos haga reír todos los días. Pero mentiras, yo pienso que es interesante porque en términos estrictos ella no se cansa porque el discurso que ella defiende le conviene, porque la mantiene donde está, ¿cierto? La mantiene en la posición política en la que ella está y el social, económica y todo. Y me parece muy acertado lo que dice Lalis, para hacer periodismo uno mínimamente, o sea, así como de coquito, sepa por lo menos cuánto vale el pan en el barrio, ¿cierto? Cuánto vale el pan para el ciudadano de a pie, ¿cierto? Conozca el contexto de su país, sepa cuáles son las demandas de la sociedad, ¿cierto? No solamente, no se quede en su burbujita, sino que vaya, salga y investigue, tenga más capacidades y competencias como periodista, y eso es lo que le está reclamando Lalis.
Y es que uno, como persona que está, pues Vicky, ella y cualquier otro que esté al frente de, ¿cierto? Ya sea periodista, ya sea incluso profesor, ya sea gobernante, tiene que dar la cara, ¿cierto? Y se le pueden recibir y tiene que tener percepción a críticas, demandas, como, hey, bueno, y que, porque estás diciendo cosas de ese estilo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Lalis, mínimo que tenga contexto del pueblo, del territorio, de la economía, pero pues ya sabemos que, es que por eso digo que el no te cansas, pues es como que si ella no se cansa, porque es que al fin y al cabo eso es lo que ella está defendiendo, o sea, ella está, es que Wilmer, yo no sé, ella, Vicky, yo a veces me pregunto lo siguiente, no sé qué piensas tú, ella conscientemente sabe que está mintiendo o ella en serio cree que es así, o sea, solucioname esa duda que tengo. Uy, pero esa duda está muy interesante, pero también acá están muy bacanos los comentarios, porque la señora Luz parece ser una bodega uribista, pero lo bueno fue que activó el chat. Esas bodegas terminan siendo algo a nuestro favor. Y uno a veces se pregunta si Vicky tiene un retraso mental o se hace la retrasada porque eso es lo que le conviene con el clan Géneco. Y sobre este tema de la respuesta de Lalis, yo pienso que es muy importante entender el contexto social y sobre todo entender que se debe salir de la burbuja para poder comprender la realidad económica y social. Y esta señora está copiando y pegando cosas de internet, de Mussolini. Yo no sé por qué, de pronto es que Mussolini le recuerda a Uribe o no sé. Ay, no, ¿qué es esto? Pero bueno, la señora nos hizo subir como de 26 conectados a 33, o sea que la señora antes nos subió sintonía, ¿no? Ojalá aparezcan muchas más bodegas, ojalá hubiesen 100 bodegas de estas que sigan copiando y pegando cosas de internet, que están hablando hasta de Nicolás Maduro aquí. Esto es increíble. Bueno, yo quiero que analicemos también lo que Vicky Dávila le volvió a contestar, en donde claramente se aprovecha de una burla previa que le habían hecho a Lalis en redes sociales, porque en Colombia es muy común reírse de alguien por ser indígena, afrodescendiente, por ser alguien robusto, robusta, y en este caso, como a Lalis ya le habían hecho bullying, supuestamente porque se había engordado, Vicky Dávila le responde lo siguiente: tú debes ser una autoridad en consumo de pan, evidentemente. Me falta mucho para ser en ese aspecto, tan conocedora como tú. Acepto tu llamado de atención, gracias Lali. Y acá, cuando dice que Lali es experta, Vicky Dávila utiliza la ironía y a la vez también es una respuesta burlesca porque a Lalis le habían hecho bullying por haber subido de peso. ¿Qué piensas tú de esta respuesta de Vicky Dávila en donde ella se aprovecha de ese antecedente, Alejandra? Bueno, primero que todo, gracias por dejarme saber el antecedente. Yo no sabía, pero pienso que me da rabia. Ojalá yo estuviera ahí y le hubiera dicho a Vicky Dávila. Mentiras, pero es que yo no entiendo, o sea, a mí me parece que nosotros los colombianos
somos muy acostumbrados a que nos gusta mucho como el chisme, ¿cierto? Esas peleas de barrio y peleas de influencer y todo el mundo ahí, que este hijo ahí, que tiene novia, o sea, Vicky Ávila haciendo eso, o sea, no está demostrando ningún nivel, ninguna posición, o sea, se está rebajando una señora como, a ver, ¿cómo es que se dice esa revalera? Sí, o sea, una señora de esas común, ordinaria, sí, como la señora Luz, ¿se llama Luz? Ordinaria como la señora Luz, o sea, sí tienen un lenguaje común, ordinario. Por ejemplo, ese alias que le pusieron, ese alias es ordinario, o sea, ¿quién? O sea, es una bajeza cultural, Wilmer, eso es lo que yo pienso. No, no sé, no tengo mucho para decir, pero obviamente me da tristeza y rabia e indignación porque ese tipo de cosas ya deberían haber sido superadas. O sea, eh, no hay presentación. Mi pregunta también era, Wilmer, con si será que la señora Vicky tendrá conciencia de clase. La señora sí tiene conciencia de clase porque tiene conciencia de clase rica. Entonces, ella sabe que está defendiendo una élite, no solamente el clan narcoparamilitar de los Génico, por el cual hace parte gracias a su esposo, sino también recordemos a lo que comparte también aquí un amigo que nos habla de los Gilinski, que la revista Semana hace unos 15 años era crítica con el uribismo, no digamos que era antiuribista como el Canal Uno, pero sí era crítica con el uribismo, pero hace unos años la revista Semana fue comprada por los Gilinski y ahí ya sí se volvió una revista uribista y antipetro totalmente, y ahí Vicky Dávila se volvió protagónica, y en esa medida Vicky Dávila sí está volviendo a lo que es su esencia, porque ella tuvo una imagen hace 5 años cuando estaba en la W Radio de fajardista, y ella dice que votó por Fajardo, y ya ahí Vicky volvió a sus raíces totalmente. Un saludo para Gio Guzmán, que es el que nos recuerda también este tema de los Gilinski, algo muy importante para considerar. Y esto se puso bueno gracias a la señora Bodega, que ya como que se fue. Estoy de acuerdo con Edwin. Bueno, ¿tú qué piensas, Alejandra, de esta respuesta que le vuelve a dar Lalis otra vez a Vicky, que ya la vamos a leer también? Y acá, esto fue lo último que le dijo Lalis. Me das la razón. Eres tan pésima periodista que recurres a argumentos violentos, pero bueno, ¿qué esperamos de una persona que perdió su puesto por mal ser humano y que ahora su único reconocimiento es ser la reina de las fake news? Y sabes que Lalis no está mintiendo porque en este canal hemos demostrado todas las mentiras que dice la revista Semana. Hasta esta noticia también la volvió a favor de Vicky y en contra de Lalis, cuando Lalis la está atacando por unos temas familiares que tiene Vicky, unos temas periodísticos de noticias falsas que también tiene Vicky, y a Vicky y a María Andrea Nieto no les queda más que atacar ese aspecto físico que también ha sido atacado por otros uribistas y otros antipetro. ¿Qué piensas de esta última respuesta que le dio Lalis a Vicky cuando la llama como la reina de las noticias falsas? Le cae como al niño al dedo, ¿cierto? Lali se lució y me parece que, es que sabe que Wilmer, a las mujeres que tienen una conciencia política, que levantan la voz, por lo general siempre la atacan por el físico o
por cualquier otra cosa con su sexualidad o algo como íntimo. Yo me he dado cuenta de eso. O, por lo menos no la llamaron, pues como ya sabemos, la palabra que empieza por P, pero por lo general esos son el tipo de críticas que se le hacen a la mujer que tiene una conciencia política, que se atreve a alzar la voz. No es la única Lalis que hay en Colombia, hay muchas mujeres lideresas, víctimas del conflicto armado que lo sufrieron en carne propia, que es un nivel de violencia mucho más extremo, mucho más que duele en las entrañas, como madres de familia que quedaron solas, que fueron desplazadas, que les asesinaron a sus familiares, etcétera, que sufrieron toda esta ola de violencia en Colombia que parece no tener fin, que les dolió el no al proceso de la paz y que cuando, después de todo esto que pasan, que sufren, se atreven a hacer un tipo de actividad política, a alzar la voz a través del arte, a través del teatro, a través de la cuentería, a través de ser asociaciones comunitarias con mujeres, cualquier tipo de este tipo de actividades para reconciliación, para superar este trauma, este dolor. Y llega la gente y lo primero que hace es decirle que está loca, decirle que no sabe lo que hace, que porque defiende a los guerrilleros. Bueno, ya sabemos todo el patrón discursivo del uribismo y de los que defienden el status quo, que defienden, y qué tristeza, pero de una manera u otra, defienden el paramilitarismo, acallar la voz. Eh, entonces, lo que demuestra, o sea, lo que pasó con Lalis es una versión minúscula de lo que le pasa a muchas mujeres en Colombia por atreverse a cuestionar a lo que se llamaría el status quo. Es una versión minúscula, sino que la gente no ve eso. La gente se queda como, ay, le insultó, ay, cierto, pero ¿qué hay más allá de eso? Y eso es lo que yo veo. Hay un elitismo, una oligarquía que no permite que se la cuestione y cuando se le cuestiona van y atacan a la persona. Y cuando van y atacan a la persona, bueno, ya sabemos a los extremos que habíamos llegado. La atacan o la eliminan de la faz de la tierra. O sea, ojalá superemos eso, pero eso es lo que yo interpreto, Wilmer. Sí, es algo difícil de superar, pero también es interesante cuando hay personas que con su mensaje logran mediar este tipo de discusiones erísticas. Y acá quiero felicitar a la periodista presentadora Mónica Rodríguez del Canal 1, que ella sí publicó un trino bastante reflexivo que quiero compartir con ustedes, que dice lo siguiente: qué tristeza que las discusiones terminen en insultar la apariencia de una persona por su ropa, por su peso, por su nivel socioeconómico. Ningún argumento, cero altura para tratar con la diferencia y los disparos se hacen desde todas las esquinas. No es exclusivo de ciertos grupos. Se universalizó el insulto, la agresión permanente, lamentable de verdad. Esto fue lo que publicó la periodista Mónica Rodríguez y también quiero que miremos una cosita que les estaba debiendo de la señora María Andrea Nieto, que ella también dice lo siguiente: la ridícula eres tú, Esmailalis, que posas de intelectual y no lo eres, que posas de dueña de la verdad y tampoco lo eres. De lo que sí estás repleta es de miedos, inseguridades y resentimiento. Y si no me crees, mírate en un espejo. Este fue el tuit completo de esa señora María Andrea Nieto y quiero que Alejandra nos comparta su punto de vista sobre la forma conciliadora de Mónica Rodríguez y la forma incendiaria de la señora María Andrea Nieto. Bueno, no, o sea, yo
Lo que les comentaba es que estoy de acuerdo con Mónica, que es lamentable, o sea, es que eso es lo único que uno siente después de ver este tipo de cosas. Es muy lamentable porque no hay respeto humano, no hay respeto por la dignidad del otro. Eh, lo tocó muy lejos, o sea, para mí lo llevó muy lejos la Vicky y más aún esta otra persona, ¿cómo es que se llama? María Andrea Nieto, Mara, ¿quién es ella? ella es otra periodista de semana que todos los días habla mal de Petro, ay, que se cree economista. Ah, Ella dice que no, que Lali se cree intelectual, pero yo no pienso que Lali se crea intelectual. Simplemente Lali es una persona que a través de un contenido crítico ganó seguidores y no significa que se crea intelectual, simplemente es una activista, así como ella es una activista del uribismo, el Alice es una activista del antiuribismo. ¿sabe qué? Bueno, yo me relaciono, me dan acá, yo me relaciono con Lalis tanto porque en mi experiencia aquí, la mujer que habla, la mujer que no se deja, la mujer que lucha contra el poder, por así decirlo, siempre la tratan como de pedante, de que uno se cree muy intelectual y que uno habla y que uno se cree muy inteligente porque da su opinión, ¿cierto? Les encanta ver a una mujer sentadita, calladita. Eso es una mujer humilde, esa es una mujer, ¿cierto? Humilde, calladita, que no dice nada, sencilla, ¿cierto? No es vanidosa, pero una mujer que habla y que presenta sus ideas sin miedo. Es que es muy, se cree intelectual, ¿cierto? Es que es esto y lo otro. Entonces, como dijo que se cree intelectual, pero no le dio para decirle que es boba, porque la Liz no lo es, entonces se metió con el físico, entonces es fea o es gorda o lo que sea, ¿cierto? Eh, sigo pensando que es lamentable que esto pase y que, pues la verdad es que vámonos todos a comprar panes en las esquinas, ya no compremos en tostado, entonces hagamos la nueva hashtag, no compremos pan en tostado. Mentiras, Wilmer, yo no sé. Me encanta esa propuesta de boicot y acá nos están describiendo lo que es esta señora María Andrea Nieto, que deberíamos dedicarle un videíto porque ella es del mismo nivel de Agustín Laje, de Bermeo, o sea, de Miguel Polo Polo, es de ese estilo rastrero que no tiene el más mínimo argumento, o que cree que decir zurdo o decir progre ya es algo muy intelectual. Esa señora María Andrea Nieto hay que hacerle una dedicatoria en estos días. Y respecto a lo que tú dices, es cierto que les da rabia que el Alice haya conseguido seguidores solo por su independencia en redes. O sea, que el Alice no haya tenido que ser lamezuelas ni de RCN, ni de Caracol, ni de Semana, ni de Tiempo, ni de Espectador. O sea, Lali se ganó sus seguidores gracias a que sus contenidos pegaban con la gente, no porque a ella una empresa de estas la impulsó a la fama. Y también le sacaron la falsa noticia de que Petro le había dado un contrato a Lalis, cuando Lalis está en un empleo en el que gana como 4 millones mensuales y le inventaron que estaba ganando como 300 millones y para eso se prestó Semana, RCN, Caracol, El Colombiano y por eso es increíble el nivel de mitomanía de esta gente. Bueno, y la señora Luz, lástima que se fue porque esa señora nos estaba disparando en audiencia, lástima que se fue. Bueno, gracias Jenis por la sintonía. Por acá también quiero que reflexionemos sobre algo muy interesante que planteaban y que tiene que ver con este tema de los titulares que venden, el amarillismo, el morbo. También quiero que hablemos de ese tema
Y un saludo muy especial para nuestra querida amiga Claudia Pilar Mejía Osa, que por aquí veo que se acaba de conectar. Hablemos de ese tema del amarillismo, o sea que con tal de vender, de ganar vistas, calumnian, inventan, falsifican, como diría el filósofo Nietzsche, que buscan la rapidez, pero esa rapidez que no piensa, que dice que el hombre moderno anda de afán, decía Nietzsche, pero lo decía porque se queda más que todo en la superficie y no busca profundizar, sino que ese es el periodismo que criticaba Nietzsche, que no es el periodismo como lo entendemos ahora, sino ese periodismo de no tener ni siquiera memoria histórica. Un saludo también para Clayton. ¿Qué piensas de este amarillismo, Alejandro? Pienso que es un virus que está impregnando el Internet. Detrás. Es un virus que tenemos que seguir combatiendo y por eso admiro tanto el proyecto de la Universidad Nómada, porque algo que, por ejemplo, eh, demandan mucho las personas que vienen de sectores no privilegiados es la creación de más medios alternativos que vengan de sectores más plurales, que se descentralice, por así decirlo, los medios de comunicación, porque ya sabemos que los medios de comunicación son expertos en manipular la opinión pública, en distorsionar la realidad, en defender intereses, en atacar personas que van en contra de sus pensamientos, ¿cierto? De sus intereses. Y afortunadamente plataformas como el Internet han ayudado a hacer contrapeso como a ese monopolio que los medios de comunicación tienen sobre la influencia de la opinión o la creación de opinión pública. Entonces, proyectos como los de Wilmer, los de Lalis o los de otros conocidos, como no los quiero llamar influencers, pues, pero son personas que se dedican a hacer crítica política desde YouTube o Facebook o otras plataformas muy distintas, ayudan a hacer contrapeso, un balance importante a esos discursos. Pero yo siento que son los que son menos virales, o sea, se vuelven, de cierta manera es como difícil atacar esa maquinaria, porque al fin y al cabo la maquinaria tiene el capital financiero, ¿cierto? Tiene el capital monetario y eso es un gran obstáculo para estos canales alternativos. Entonces, hay que seguir apoyando estos proyectos, hay que seguir apoyando y tener debates que nos permitan cuestionar a el periodismo, que nos permita cuestionar la política colombiana, que nos permita cuestionar los discursos, que nos permita cuestionar el status quo sin que haya alguien que nos acalle. Como Lali lo Así está es, haciendo, ¿cierto? así es. Y a propósito de eso que tú dices de los medios alternativos comunitarios, el gobierno de Petro hizo una invitación muy interesante a crear el Directorio Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales. Y en esa encuesta que hizo el gobierno de Petro, resultamos más de 5.000 medios que ya nos reunimos en Bogotá y que nos vamos a seguir reuniendo. Entonces, con esa unión de los medios alternativos, vamos a hacerle contrapeso a estos medios como Semana, RCN, Caracol, que falsifican los hechos. Y hablando de las perlitas de la señora María Andrea Nieto, ella tuvo un escándalo el 15 de febrero del 2022, siendo directora del SENA. Salió investigada por 4 contratos, pero lamentablemente la Fiscalía General de la Nación
ordenó la investigación, pero al final como que la procrastinó. Y ella en el SENA, María Andrea Nieto, pasó de ser acusadora a ser acusada. Y también está otra denuncia que le hizo Ariel Ávila, politólogo investigador que es senador en este momento. Bueno, también fue denunciada en la fiscalía por generar pánico económico. Desde que eligieron a Petro, esa señora María Andrea Nieto publica noticias falsas generando pánico económico, comparando a Bukele con Petro, cuando hemos visto que Bukele llegó hasta el Congreso de allá, que allá le llaman de otra manera, allá le llaman como asamblea, llegó allá y se sentó como Pedro por su casa, censuró medios opositores, entonces comparando a Bukele con Petro, tratando de subestimar a Petro, entonces esa señora es toda una perlita que más adelante vamos a estudiar. Y a propósito de eso, también quiero hacerte una pregunta por este tema de la Fiscalía de Barbosa, que en estos días hicimos un video con los 6 escándalos más famosos de Barbosa y entre la gente me completaron con otros 6 escándalos más. O sea que Barbosa ha despilfarrado recursos del Estado para hacer viajes personales a San Andrés en plena pandemia. Barbosa ha utilizado los automóviles y los guardaespaldas para sus mascotas, para su hija. También ha trasladado a 3 fiscales que han investigado a sus amigos. Un fiscal Cardona que estaba investigando temas de Daniel Coronel denunciando a Uribe, a la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve, que la trasladó porque estaba investigando un clan que era corrupto en Bogotá, que tenía escándalos de corrupción. A Setién, otro fiscal, también lo trasladó y sumado a eso, el señor tiene varias denuncias por prevaricato y por encubrir una lista de 200 personas que asesinó el clan del Golfo, solo por proteger a Hernández, que era el implicado al esconder esa lista. Entonces, falta todavía varios meses para que se acabe la Fiscalía de Barbosa. Falta como unos 10 meses, 9 meses para que se acabe esa fiscalía y es terrible. ¿Tú qué piensas de esta fiscalía que sigue actuando como uribista? Si bien hay una separación de poderes, es una separación de poderes que se vuelve dañina también porque le están ocultando información al gobierno de Petro. Pues o sea, a mí me parece muy peligroso que situaciones como esta se den. Lo peor del caso es que no es algo como nuevo que pase en nuestro país. El uribismo es como parece un partido totalitario, o sea, tiene como algunas similitudes con partidos que parecen totalitarios y es porque tratan de penetrar todas las esferas del poder en el Estado, tratan de generar una ideología que se transmite y se propaga por los medios de comunicación, como lo hace el uribismo, ¿cierto? Para defender a su Mesías, por así decirlo, en este caso Uribe. Eh, el fiscal Barbosa eh, siempre ha sido conocido como por estar conectado con el uribismo, ¿cierto? Creo que él fue parte de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía en el primer gobierno de Uribe, que en ese momento la Fiscalía estaba dirigida por Luis Camilo Osorio, que fue cuestionado e investigado por favorecer a paramilitares
y militares. Entonces, y con lo que ya nos cuenta Wilmer, este es un tema bastante para mí eh, crítico y peligroso porque uno nota ahí que no hay un balance de poder, no hay una separación, no hay un, un límite, ¿cierto? De lo que significaría ejercer las actividades que a cada una de estas ramas le compete con total parcialidad, ¿cierto? Para mantener una democracia equilibrada, una democracia saludable, sino que esto lo que hace es generar eh, el camino para corrupción, para, eh, para destruir o como para empezar a agrietar un funcionamiento democrático. Eh, y el uribismo al mantener, pues afortunadamente le faltan unos cuantos meses, pero esto puede generar genera muchas consecuencias a nivel de gobernabilidad. Eh, entonces sí, eso es como lo que a mí me parece que es muy grave porque me recuerda como a los regímenes totalitarios. El uribismo pues tiene como ciertas características, obviamente no vamos a decir que fue un régimen totalitario, pero tiene sus similitudes y este tema con el fiscal Barbosa pues lo refleja totalmente con la niña política, el caso de Odebrecht, eh, el favorecimiento a sus amigos, ¿cierto? A su familia. O sea, eso se convierte como en una casta familiar. Eh, ¿Qué piensas tú, Wilmer? Totalmente de acuerdo. De hecho, el libro de León Valencia y Ariel Ávila Martínez sobre los clanes, las mafias y la mermelada en el Congreso 2014-2018 lo demuestra, que este país ha sido gobernado por 54 clanes y la mayoría son uribistas, y por eso es tan importante que estos clanes vayan perdiendo poder en el Congreso, que esos medios masivos de desinformación que defienden estos clanes y que también son propiedad de algunos de estos clanes vayan perdiendo audiencia, que estas instituciones que han sido totalmente penetradas y perpetradas por estos clanes como la Fiscalía, la Procuraduría, que queden en manos de personas que realmente piensen en el país. Bueno, por aquí vamos a contestar los últimos comentarios para que lleguemos al momento de las conclusiones. Rafael nos pregunta que por qué no se puede donar a través del super chat. Gracias por la valoración. Bueno, precisamente porque empezamos a criticar los gringos y este canal lo desmonetizaron en marzo del año pasado, solamente por mostrar el canal Actualidad Rusia Today y cosas de Sputnik. Entonces nos dijeron que nos estamos lucrando con el conflicto de Ucrania. Entonces nos crearon un error de código y todavía no lo he podido solucionar. Entonces estamos aquí desmonetizados, pero no importa, porque nos quitaron el dinero, pero no nos han quitado lo más importante, que es la gente, porque el dinero, eso en algún momento se recupera. Gracias, Rafael, por tener esa intención de compartir. Incluso hemos comprado más de 40 libros gracias a aportes que han hecho las personas de manera voluntaria. Compramos dos baffles, dos micrófonos, fuimos a Bogotá a la posesión de Petro, a que la gente nos ha apoyado bastante y eso es bonito. Bueno, por aquí Gio nos comparte otro comentario. Bueno, un saludo para Harold Bravo, y bravo por lo que dice. Este tema del golpe de Estado de Marulanda, ese es otro tema que debemos tratar en la clase de mañana, de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Este tema lo vamos a tratar mañana, Harold, para que esté pendiente. Vamos a montar un video sobre ese tema.
Un saludo para Samira Rodríguez. Así es, totalmente de acuerdo. Hay que seguir reduciendo la ignorancia que nos trajo el uribismo. Ese tema de los falsos positivos judiciales, escuchando a Salvatore Mancuso, me he inventado un nuevo concepto que espero que la gente de la politología, de la historia y de el ámbito jurídico me lo valga. El concepto de falsos positivos al revés, porque Salvatore Mancuso contó varias incidencias. Una de ellas que a veces ellos mataban un guerrillero y se lo entregaban al ejército, y el ejército lo presentaba como paramilitar para disimular la alianza entre paramilitares y ejército, para decir que los del ejército dieron de baja a ese paramilitar. Eso es lo que llamo yo un falso positivo al revés, y qué interesante que Gio toque aquí este tema. Y entre otras cosas, querían darle un golpe de Estado a Hugo Chávez, que ahorita la señora Luz, cuando nos hablaba del CACAS, nos mencionó a Hugo Chávez y a Maduro, y Horacio Serpa también hubiera sido un narcopresidente. O sea, también nos dijo el señor Salvatore Mancuso que Horacio Serpa recibió dinero del narcotráfico. Oiga, ese señor Salvatore Mancuso está destapando muchas ollas podridas. Bueno, lo que dice Bianca es muy cierto, que esa señora Andrea Nieto quedó resentida porque el gobierno de Santos le quitó el manejo del SENA por ineptitud. Bueno, y lo que propone Gio puede ser una bonita realidad, ¿por qué no? Bueno, y también el tema de los conciertos lo había visto yo por ahí, y me dice que si todavía están haciendo la firmatón, pues no estoy enterado si todavía la están haciendo. Bueno, exacto. El uribismo trató de acaparar los cuatro poderes. Recordemos que Uribe tenía la mayoría del Congreso, que Uribe tenía los medios desinformativos a su favor, como Caracol y RCN, que eran los más vistos, que Uribe trató de tener injerencia en las cortes, incluso para la segunda reelección, que la primera reelección de Uribe fue fraudulenta con el fraude de la GIS política, por la que pagó Sabas Pretel, Diego Palacio, Echeverry, Gis Medina y Teodolindo. Digámosle Teodofeo para que sigamos en la lógica de atacar la apariencia física de las personas. Teodofeo, no Teodolindo. Un saludo para Rosa Estupiñán, Charlie Rin, que nos ha acompañado desde el principio. Y así es, Rosa. Bueno, ya antes de pasar a la fase de conclusiones, María Alejandra, ¿tú qué opinas de lo que está diciendo la gente, de este intento de golpe de Estado a Petro que se descubrió, de este uribismo que está resentido desde que ganó Petro y de este país lleno de democracia falsa hasta esta época en donde el uribismo se preocupa por la separación de poderes y hace 13 años no se preocupó cuando Uribe quería concentrar los cuatro poderes en torno suyo? Colombia estamos en un conflicto grande porque desde que ganó Petro sabíamos que el uribismo va a hacer todo lo posible por recuperar el poder. Ya sabemos que los que más critican son los que más pecan, por así decirlo. Eh, a Petro lo van a seguir criticando, a Petro lo van a seguir atacando con todo el aparato y la maquinaria que existe. Y por eso hacía énfasis en lo que mencionaba ahorita sobre el papel de los medios alternativos, sobre el papel. O sea, ya aquí no hay que seguir eh, como recayendo en que nos vamos a como esperar a que desde arriba se solucionen las cosas. La solución la tenemos que brindar nosotros a partir del poder popular, por así decirlo. Con los medios alternativos, con las denuncias, con el apoyo al gobierno de Petro, y no porque sea Petro, sino más bien al gobierno que se eligió democráticamente y que las personas que, como dijo Gio Guzmán, se encargan de dañar esa democracia por deporte,
tratan de destruir, tratan de volver a sus mañas para quedarse con el poder, para poder seguir desangrando y despilfarrando y beneficiando a todos sus asociados, socios, no sé, que se benefician de ese status quo. Es, eso pues apenas me vengo a enterar lo del golpe de Estado que Gustavo Petro advierte que están conspirando. Eh, Me parece, no hay que tomarlo a la ligera, o sea, me parece muy grave si eso se llegara a dar porque ya hemos tenido algunos casos en otros países latinoamericanos eh, y la verdad no quisiera que pues Colombia tuviera que pasar por eso, pero por eso hay que seguir defendiendo estos ideales que aquí, como en la Universidad Autónoma, se defienden, ideales que defienden el libre pensamiento, la igualdad, que luchamos por la igualdad social, económica. Y siento que Petro, el gobierno de Petro, porque no solo es Petro, ha demostrado que tiene un interés de muy diferentes a los que vinimos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, eso es una tarea de todos, o sea, no nos podemos desligar de la política, no nos podemos acomodar, tenemos que seguir en la lucha para que el periodismo no recupere el poder o por lo menos cada vez se debilite más. Así es. Bueno, y como dice Rosa, el uribismo quería quedarse con el poder toda la vida. Ya llevan 20 años con el poder. Montaron a Uribe, montaron a Santos, casi montan a Zuluaga, montaron a Duque, querían montar a Fico o a Rodolfo Hernández. Y bueno, acá yo sí quiero polemizar con lo que dice Julián Valencia. El coronel retirado pudo haberse disculpado, pero eso no elimina que el hecho existió. Incluso hasta Noticias RCN, que son medios antipetro, Red Más Noticias, Semana, varios medios hicieron la advertencia de la posible conspiración del coronel retirado John Marulanda, que realmente este señor sí tuvo que pedir disculpas, pero es porque fue descubierto, porque parece que el señor lo dijo en un medio en el que él creía que no se iba a masificar. Y ustedes saben que en esta época la información se viraliza bastante rápido. Incluso el canal de Semana publicó hace 5, Gustavo Petro estalla y denuncia plan de golpe de Estado por declaraciones de expresidente de Acore. Entonces miren que si hasta la revista Semana le informó que es el medio que falsifica malas noticias, o sea, realmente el hecho existió. Que el tipo se haya tenido que disculpar, pues es lo mínimo, porque si no se metía en problemas, donde el tipo no se disculpara, porque el tipo fue descubierto. Y cuando un plan se vuelve público, ya deja de tener tanto poder, ¿no? Y también existe la figura del golpe militar blando. Y esta es la última pregunta que quiero que reflexionemos con Alejandra. ¿Qué piensas de ese aire de golpe blando, así como sale en el libro que se llama De la dictadura a la democracia, que es un libro que usan algunos estrategas? Eso fue lo que hicieron en Ucrania. En Ucrania dieron un golpe blando
y lo hicieron duro en el 2013, y esa es la guerra en el Donbass en este momento, por ese golpe blando que se dio con el patrocinio de Estados Unidos, y por decir eso nos desmonetizaron el canal. ¿Qué piensas, Alejandra, de este tema de Marulanda? Y si tú crees que por disculparse ya todo está borrado, y si consideras que Petro corre peligro aún cuando ya va a cumplir prácticamente un año de gobierno. Pues ese golpe de Estado blando es el que ha venido estado utilizando Estados Unidos, ¿cierto? En algunos países de Oriente. Es el mismo. ¿Cómo? El golpe de Estado blando es el que también ha utilizado Estados Unidos con los países de Medio Oriente, ¿cierto? Exacto, y es de un libro de un señor Sharp, que ese señor Sharp escribe un texto muy famoso que se llama De la dictadura a la democracia, porque como ellos creen que solamente lo de Estados Unidos es democracia, pero lo de otros regímenes es dictadura, Sí. como se autoperciben como democráticos, entonces sí, ese es el mismo que han utilizado en las invasiones de Estados Unidos, que los medios como Fox News y como CNN han llamado disque misión humanitaria. Cuando Estados Unidos se metió a Irak a buscar armas de destrucción masiva y no las encontró y mataron 1 millón de personas, disque finalizó la misión humanitaria. No decían invasión, sino misión humanitaria de Estados Unidos en Irak. Bueno, uy, me parece muy teso porque sí, en Ucrania, sí, como bien dice, o incluso en Siria, que también pasa lo mismo, empiezan a generar como conflictos o guerras civiles y con eso pretenden desestabilizar el gobierno que obviamente no les conviene en contra de sus intereses y después empiezan a generar un cambio de estado por alguien que les convenga, ¿cierto? Obviamente ellos no van a salir a decir, ay, hagamos otra elección. No, lo más probable es que ya tengan una persona disponible para reemplazar, ¿cierto? En este caso de nosotros a Gustavo Petro, en la presidencia, que supuestamente va a salvar la democracia, que va a ayudar a recuperar el país, pero ya sabemos que después de eso lo más probable es que lo que llaman ellos del bien común, ¿cierto? Aumentar la riqueza, aumentar el empleo, es la riqueza para ellos, el empleo para ellos, generar riqueza para aumentar las desigualdades, para que ellos sigan manteniendo sus empresas, sus ingresos, su poder en general, ¿cierto? Entonces, en el caso de Petro, lo que habían estado tratando de hacer con los medios de comunicación sutil y no tan sutilmente es empezar a generar una impopularidad, ¿cierto? Empezar a generar, como ya lo venimos diciendo, una opinión pública que no sea favorable a su imagen y con este tipo de estrategias lo que se pretende es desestabilizar las instituciones, el gobierno. Es cada vez más difícil los dos términos que conocemos en ciencia política, gobernabilidad y gobernanza en el gobierno de Petro, por estos choques de intereses que se cocinan, por así decirlo, desde abajo y desde arriba también, pero eh, de forma pues no directa. Y, y el fin último siempre es quitar a Petro de ahí. Ese, no hay ningún otro fin. Y si ya están hablando de golpe de Estado es porque están viendo que con lo que están haciendo no les está funcionando. Y si checaran a incluso considerar eso, pues que la verdad no lo creo que es como tan conspirativo, porque en Colombia ya sabemos que las fuerzas militares son más bien de derecha, son unas fuerzas militares que han estado involucradas en los falsos positivos y es un tema muy delicado porque eso es lo que ha salido en la JEP,
en el proceso de paz y por eso no querían apoyar el proceso de paz porque sabía que más de uno se iba a tirar que iba a caer salpicado, ¿cierto? Con lo que está diciendo ya Mancuso, porque son capaces de ello. Entonces, si este man está aquí diciendo, ay no, qué pena, se me salió, pues a uno no se le chispotea algo así. Uno no está charlando con temas tan drásticos. Hablar de golpe de Estado en una democracia es prácticamente entrar en una guerra civil, o sea, se va a generar mucho caos y la verdad una persona que diga que como el uribismo, que ay, queremos paz sin impunidad, pero después están apoyando en la guerra, eh, en todos los sentidos, guerra ideológica, guerra discursiva, guerra armamentística, eh, son hipócritas. Y lo peor de todo es que hay gente que les cree. Entonces, por eso es que tenemos que seguir reforzando la democracia con espacios que nos permitamos cuestionar todas estas cosas y hablar de actualidad para hacer contrapeso a estas fuerzas que quieren desestabilizar nuestra democracia en Colombia. Qué bueno que Gio recuerda las estrategias de manipulación mediática que plantea el lingüista Noam Chomsky, que hace tiempo que no las estudiamos acá. Y respecto a lo que dice Alejandra, es cierto, es ese aire que se siente desde incluso antes del pasado 7 de agosto. Y la palabra que usó el coronel retirado fue defenestrar. Y recordemos que la palabra defenestración en la lengua castellana significa expulsar o arrojar a alguien o algo por la ventana. Mejor dicho, esta gente lo que quería era tirar a Gustavo Petro por la ventana de la casa de Nariño. Y claramente tenía que disculparse porque no veo otra forma de salvarse de ese intento conspirativo. Sí. Entonces, hoy más que nunca es importante frenar este tipo de irrespetos que, como dice Alejandra, pues perfectamente nos podría llevar a una guerra civil, porque hemos visto que en Colombia hace rato que no hay un golpe de Estado de esta clase. El último golpe de Estado fue el que le dio Gustavo Rojas Pinilla a Roberto Urdaneta, que era el encargado de Laureano Gómez Castro, en 1953. Estamos hablando de una gran cantidad de años, o sea, hace 70 años que en Colombia no hay un golpe de Estado, entonces imagínate, Alejandra, lo delicado que sería. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo que sería una catástrofe y más con este escenario que tenemos a nivel internacional, con la guerra de Rusia y Ucrania, no creo que la pasaríamos muy bien. Necesitamos antes de estabilidad, cooperación, eh, para nosotros también reconstruirnos de una guerra que viene afectándonos como país hace más de 60 años y los esfuerzos que están haciendo los sectores sociales, líderes eh, desmovilizados, los estudiantes, trabajo local, comunitario, para reconstruir el territorio, para reconstruir el tejido social. Me parece muy valioso y ese son el tipo de cosas que tenemos que empezar a sacar más al aire y que tenemos que empezar a sacar más en el día a día, porque por lo general esas son cosas que se quedan, nadie sabe nada. Lo único que sabemos son lo que dijo Vicky y lo que dijo pero no sabemos todo el trabajo que están haciendo las personas desde abajo y eso es lo que yo quiero que empecemos a mencionar más, el trabajo de los de abajo, ¿cierto? Los esfuerzos de los de abajo. Eh,
qué cansancio, o sea, cansa tener que estar pensando otra vez en qué va a hacer el uribismo para volver a retomar el poder. Yo me acuerdo que había en un programa de investigación que yo estoy, en un grupo, había una lideresa que decía, es que a mí ya ni me importa que Uribe pague cárcel, sino que ya nos deje tranquilos, o sea, que ya no más, ¿cierto? Que ese más ya no puede pagar todo lo que hizo, ya, ¿qué castigo se le puede dar a Uribe? O sea, no, eso ya es un castigo divino, Wilmer, ya. Pero es que ya, o sea, ya democracia, ya estamos, ya los colombianos estamos cansados de esto, entonces me parece que este tipo de cosas hay que rechazarlas radicalmente, o sea, hay que pronunciarnos, pero es que yo tampoco veo que mucha gente se pronuncie mucho, o sea, yo conozco pues este proyecto, pero yo no he visto que se le hace mucho, que se le haga mucho eco, ¿cierto? No, por lo general como que no hay un rechazo desde la sociedad tan fuerte. No sé, Wilmer, qué se está pensando hacer, o sea, o desde qué sector se está pensando cómo hacer eco de la gravedad de esto que está pasando. Sí, hay una conciencia de que el uribismo no está muerto, porque como tú muy bien lo dices, ya el problema ni siquiera es Uribe, el problema es el legado mafioso, narcoparamilitar del uribismo. Uribe es un sujeto que está viviendo probablemente sus últimos años y yo sí quiero ver a Uribe en la cárcel solo por ese gusto, ya que a Pinochet nunca lo encerraron en Chile, a Pinochet lo tuvieron que encerrar en Londres. El juez Baltasar Garzón dio la orden de encerrarlo por haber asesinado a un ciudadano español y yo tuve un pequeño placer en el 2020, en plena pandemia, cuando Uribe estuvo encerrado unos días con esa prisión preventiva, que acá hicimos un en vivo y todo. Pero más allá de lo que pase con Uribe, hay que seguir criticando el uribismo, porque el uribismo le ha hecho mucho daño al país, los escándalos, la corrupción, los genocidios, la discriminación y sobre todo el triunfo que tuvo el uribismo durante casi 20 años. Entonces es muy importante que, como dice Alejandra, nos sigamos uniendo los medios alternativos y digitales. Y ya el gobierno de Petro está haciendo cosas por las que votamos, como por ejemplo respetar la protesta social, reparar víctimas del paramilitarismo, como pasó en Barranca con las 9 víctimas reparadas, las 17.000 hectáreas que ya fueron compradas a través de ese convenio con Fedegan, 17.000 hectáreas que ya están marcando una pequeña diferencia. Vayan a comprar a una revueltería un tomate de aliño y está más barato que hace unos meses. O sea que ya no hay tanta escasez de tomate de aliño y la inflación ha bajado un poco, el desempleo ha bajado mucho respecto a los últimos 5 años. Entonces son cosas que hay que visibilizar desde estos medios y por eso todos los días nos trasnochamos y todos los días tratamos de hacer contenido. Y para la Universidad Nómada ha sido un placer compartir con ustedes estos espacios porque hemos podido crear conciencia. En los últimos 2 meses han llegado más de 3.000 personas al proyecto y ya somos casi 10.000 en este canal de la Universidad Nómada. En el canal de respaldo ya somos más de 1.000, así que cada día tenemos más formas de enfrentarnos a estos huecos que dejó el uribismo y también como dice Gio, la inversión extranjera ha crecido y este señor Barbosa, ojalá que sea llevado ante una corte internacional por encubrimiento, no solamente por predicato, porque
Petro como jefe de Estado sí debería denunciar internacionalmente a este señor, para que no digan que Petro está queriendo concentrar los poderes. Y por eso invito a la gente que llegó nueva a que se una al proyecto de Universidad Nómada. Ya tenemos más de 1500 videos con educación gratuita. Eh, Me marcan o me escriben si están fuera de Colombia al más 57 y al número 319-584-0680 y también en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López, que es nuestro canal de respaldo, que ahí tenemos algunos videos del Donbass que aquí no censuraron y que allá no nos han censurado, para que también se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López. Gracias a la gente que se quedó hasta esta hora. Un saludo para Starlight. Así es, lo que dice Clayton, que hay que rechazar ese intento de golpe de Estado, porque ya lo están cocinando de muchas maneras y no tienen cómo lograrlo tan fácilmente, porque yo no veo que las fuerzas militares o de policía estén muy descontentas con Petro. Bueno, el tema de Francia Márquez también lo hemos hablado acá. Alejandra, y ya para ir concluyendo, quiero que nos compartas tus reflexiones finales de cómo te sentiste en este espacio de la Universidad Nómada y cuándo vas a darnos el honor de volver a regresar a estos espacios porque nos ha hecho mucha falta, porque ya también te extrañamos en el espacio de poesía trilingüe. Entonces, cuéntanos tus conclusiones y también cómo te sentiste en esta oportunidad. Claro que sí, Wilmer, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, a Wilmer por invitarme. Eh, yo me siento muy contenta de hacer parte de la Universidad Nómada, de ser panelista, también de ver los videos, porque pues tú sabes que yo soy politóloga también de la Nacional y pues en este momento yo no vivo en Colombia, entonces la Universidad Nómada siempre me mantiene al tanto de todo lo que pasa en Colombia y de la mejor manera. Aquí le estoy promocionando, pero me sale el corazón genuino, o sea, eh, es bueno leer los titulares, ¿cierto?, de los medios tradicionales y leer, pero siempre también es bueno contrastar la información y yo siento que Wilmer hace una buena tarea en hacer un análisis crítico, entonces me mantengo informada, es una forma de mantenerme conectada con la realidad del país. Como conclusión, considero que ya lo hemos mencionado bastante, es seguir apoyando estos canales, estos medios alternativos, seguir informándonos, no solo leer el titular, ¿cierto? Conocer el contexto de nuestro país para no creerle a la señora Vicky y a todas sus mentiras que tratan de mantenernos en un mundo de fantasía, en un mundo de que no existe, que es como para seguir manteniendo sus privilegios, eh, sus beneficios económicos, sociales de poder, y eso tiene que acabar y yo siento que el gobierno de Petro y todos nosotros que elegimos a Petro y que apoyamos su gobierno, porque no solamente Petro, sino también su gobierno, todos los que trabajan con Petro, eh, es que fortalecerlo, apoyarlo, participar activamente, estar al tanto, eh, visibilizar también los esfuerzos que se hacen desde la comunidad, desde las localidades y, y con eso lograr por lo menos eh, empezar a hacer un balance mucho más fuerte, un contrapeso contra estas fuerzas del uribismo y del status quo que ya sabemos que lo que quieren es a través de la guerra mantener sus posiciones económicas y políticas. Alejandra, así es, que acá elegimos a Petro, pero siempre hemos tratado de ser críticos y autocríticos y lo más importante
es ver que algunas reformas ya están avanzando, hay otras que faltan, pero todavía Petro tiene 3 años y 2 meses para hacer lo que más pueda, casi 3 meses. Y lo más importante es seguir manteniendo la fe en esto que nos queda de Colombia, tanto quienes están por fuera del país como los que están acá, seguir apoyándonos entre medios alternativos, unirnos más, esperar que este directorio nacional de medios alternativos y comunitarios nos sigamos uniendo en pro de un mejor país y siempre luchando, como dice nuestro lema, por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativo en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final, gracias a Rosa, a Clayton, a Sid Pipo Witt, que te había saludado, gracias Diana Trujillo por ser fiel suscriptora, por quedarte hasta el final, Charlie Rin, Rubencho, Bianca, gracias a Gio Guzmán, que hoy estuvo muy participativo, gracias también a Enrique Muñoz Figueroa, a toda la gente que se quedó hasta el final, a Starlight, a Bianca que también nos acompaña todos los días y cada día seremos muchos más porque la unión hace la fuerza. Y claro, lo que dice Andrés López, que esos con capos y con capas también. Gracias a Marlon Yesid. Y bueno, yo pienso que el proselitismo político no es malo. Lo malo es cuando se hace proselitismo político con mentiras, como lo hace la revista Semana. Y que la academia también es un proselitismo. Cuando la academia dice que no se mete en política, eh, también se está metiendo en política, porque ser indiferente ante una dictadura como lo fue el uribismo, también es una forma de participar en política, como Fajardo. La indiferencia de Fajardo, irse a ver ballenas cuando el país lo necesitaba, seguramente lo lamentaron las víctimas de la dictadura de Iván Duque cuando mataron 75 personas en el paro. Entonces, yo no me avergüenzo de decir que todas las personas hacemos proselitismo, pero la diferencia que tenemos con otros medios es que acá hacemos un proselitismo con argumentos, con hechos históricos y con autocrítica, que eso es lo que le falta también a muchos medios que también están a favor de Petro, que también les hace falta algunas veces autocrítica. Entonces, estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Marlon, que el proselitismo no es malo, lo malo es engañar y hacer creer que no se está haciendo proselitismo, cuando la academia es lo más proselitista que hay, la academia es lo más politiquero que hay. Entonces es bastante errado decir que nos estamos desviando del objetivo del canal, porque el objetivo del canal es hacer proselitismo precisamente, pero con crítica, con argumentos, con conocimiento. Entonces, al señor le recomiendo que se lea el manifiesto por la Universidad Nómada y también le recomiendo que se lea el nomadismo de Gilles Deleuze y de Félix Guattari, lo mismo que se lea el texto de Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández, que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada, porque veo que está muy equivocado y no sabe realmente cuál es el objetivo del canal y del proyecto. Y eso que acaba de decir el lema. Bueno, Rosa, una feliz noche y María Alejandra, muchas gracias por haber estado acá y nos veremos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Pro. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Nos vemos pronto en otra sesión. Así será.
Que estén muy